El cambio financiero es instantáneo cuando tu mente vibra en abundancia, porque el dinero no responde al tiempo ni al esfuerzo, sino a la frecuencia interna desde la cual decides actuar. No existe distancia entre la realidad que imaginas y la que vives, solo un desfase de vibración. Lo que hoy experimentas como escasez no es una falta de recursos, es una falta de coherencia energética. Por eso, en este viaje comprenderás cómo transformar la raíz invisible que dirige tus resultados visibles, cómo pasar de la lucha económica a la fluidez natural, y por qué el cambio verdadero ocurre en el mismo instante en que tu conciencia se alinea con la vibración de la abundancia. Quédate conmigo, porque al final de este recorrido no solo sabrás cómo cambiar tu frecuencia, sino que sentirás dentro de ti la evidencia vibratoria de que el dinero ha estado respondiendo a tu mente desde siempre. Escribe ahora en los comentarios: yo atraigo la abundancia, porque esa afirmación marcará el momento en el que comienzas a reprogramar tu campo energético. Cada pensamiento sobre el dinero emite una señal eléctrica en tu cerebro, y cada emoción asociada a ese pensamiento genera una carga magnética en tu cuerpo. Juntas, esas dos fuerzas crean el campo electromagnético que proyecta tu realidad financiera. Si piensas en el dinero con ansiedad, tu campo se contrae. Si lo haces con gratitud, se expande. El dinero no llega por casualidad, llega por coherencia. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada, de modo que cada vez que visualizas prosperidad con emoción auténtica, tu cerebro activa las mismas redes neuronales que si ya estuvieras viviéndola. Esa activación sostenida crea un nuevo mapa de realidad, una frecuencia estable que el universo reconoce como dirección clara. Así, el cambio financiero no ocurre en el futuro, ocurre en el momento exacto en que tu mente deja de vibrar en carencia. La física cuántica lo describe de otro modo. Cada posibilidad económica ya existe en el campo infinito de potencial. Tú no creas la abundancia, la sintonizas. Como una estación de radio, la riqueza no aparece cuando haces más ruido, aparece cuando ajustas la frecuencia exacta. Si tu vibración es de duda, recibirás más motivos para dudar. Si tu vibración es de gratitud, recibirás más razones para agradecer. Es una ecuación invisible pero precisa, y cuanto más la comprendes, más descubres que el tiempo no tiene nada que ver con tus resultados. La mente lineal cree que la prosperidad requiere años de esfuerzo. La mente cuántica entiende que la realidad cambia en cuanto cambia la observación. Cuando cambias la manera en que ves el dinero cambia la manera en que se comporta contigo. Esa es la ley fundamental de la conciencia. El observador altera lo observado. Si observas desde la escasez, refuerzas la escasez. Si observas desde la abundancia, colapsas el potencial de riqueza en tu línea de realidad presente. No hay distancia entre pensar y crear, solo grados de claridad. La claridad es vibración pura, es cuando dejas de pedir y comienzas a permitir, porque el universo no entrega lo que pides, entrega lo que sientes que ya es tuyo. Esa certeza emocional es el imán más poderoso que existe. La psicología moderna lo confirma. La mente subconsciente gobierna más del 90% de tus decisiones y actúa en base a las emociones que más repites. Si vives temiendo perder, cada decisión económica será una defensa, no una creación. Pero si entrenas a tu mente para sentir plenitud, cada decisión será expansión. No importa si hoy tienes poco o mucho, lo que determina tu flujo es la emoción dominante que habita en ti. Por eso, el cambio financiero no requiere esperar un golpe de suerte. Requiere un cambio interno sostenido. Cuando comienzas a pensar, sentir y actuar como alguien que ya vive en abundancia, el campo cuántico responde instantáneamente, reorganizando personas, ideas y circunstancias a tu favor. El dinero no es energía externa, es una extensión de tu estado interno. Tu cuenta bancaria es un espejo retardado de tu vibración. Lo que ves hoy fue emitido ayer. Lo que emitirás hoy lo verás mañana. Esa comprensión te libera, porque ya no dependes de factores externos para prosperar. Eres tú el generador de la frecuencia. Cada mañana, cuando abres los ojos, el universo espera tu orden vibratoria. Si despiertas con miedo, la realidad reflejará ese miedo. Si despiertas con gratitud,
La realidad obedecerá a esa gratitud. Así de simple, así de inmediato. No necesitas convencer al mundo, solo sintonizar tu mente. Imagina tu vida como una sinfonía energética, donde cada pensamiento es una nota y cada emoción es un instrumento. Si hay disonancia, el sonido se distorsiona. Si hay coherencia, la música fluye. La abundancia es esa armonía en la que todo se alinea: mente, cuerpo, propósito y acción. No es un premio, es un estado natural que olvidaste cuando empezaste a medir tu valor por lo que tienes y no por lo que emites. Pero la buena noticia es que ese estado se recupera con un solo acto de conciencia. Basta un pensamiento sostenido en plenitud para cambiar la dirección completa de tu frecuencia. No necesitas una vida entera para sanar tu relación con el dinero. Necesitas un instante de lucidez para recordar que tú eres el creador de esa relación. El tiempo solo existe para quien aún no ha reconocido su poder de elección. Y cuando comprendes eso, el futuro deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia inevitable de tu vibración presente. Cuando empiezas a entender que la mente es el punto de partida de toda creación, algo en ti se despierta. Descubres que no existe una verdadera distancia entre imaginar y experimentar. El dinero no es más que una forma condensada de energía, y tú eres el imán que lo dirige. Cada pensamiento que sostienes sobre la abundancia es como una frecuencia que el universo traduce en oportunidades. Pero si tus pensamientos están cargados de miedo o carencia, esa misma energía bloquea el flujo. La diferencia entre quien prospera y quien sobrevive no es la cantidad de trabajo, sino el nivel de conciencia desde el cual actúan. La conciencia abundante no se enfoca en la falta, se enfoca en la posibilidad. Tu realidad financiera es el reflejo perfecto de tu diálogo interno. Si dentro de ti repites "no puedo", "no alcanza", "es difícil", el universo te mostrará circunstancias que confirmen esa narrativa, no porque te castigue, sino porque busca coherencia. Pero cuando comienzas a decirte "puedo crear", "hay suficiente para todos", "mi energía genera valor", las cosas cambian. Esa repetición crea nuevas conexiones neuronales. Tu cerebro empieza a funcionar en otro patrón. Las áreas que antes se activaban por estrés comienzan a relajarse, y el cuerpo libera neurotransmisores asociados con la calma y la creatividad. Desde ese estado, ves soluciones donde antes solo veías obstáculos. Esa es la manifestación aplicada. No es magia, es neurobiología consciente. El cambio financiero es instantáneo porque el cambio emocional lo es. No necesitas esperar meses para modificar tu vibración. En el momento exacto en que eliges una nueva emoción dominante, el campo cuántico empieza a reordenarse. Tal vez la materia tarde un poco en reflejarlo, pero la energía ya ha cambiado. Y como la energía precede a la forma, el resultado es inevitable. Es como encender una luz en una habitación oscura. La oscuridad desaparece sin lucha. El dinero no llega porque lo persigues. Llega porque te conviertes en quien ya vibra en la frecuencia de recibir. Imagina por un instante que tu mente es un proyector y la realidad es la pantalla. Si no te gusta la película, no golpeas la pantalla, cambias el rollo dentro del proyector. Eso es lo que haces cuando reprogramas tu pensamiento financiero. Dejas de culpar al sistema, a la suerte o al pasado y tomas el control del guión. En ese momento te conviertes en creador consciente. Comprendes que la vida no te sucede, la emites. Cada emoción es una señal de radio que dice al universo quién eres y qué estás listo para recibir. La frecuencia de la abundancia se sostiene en 3 pilares: conciencia, coherencia y consistencia. La conciencia te permite ver lo invisible, reconocer los patrones mentales que repites sin saberlo. La coherencia alinea lo que piensas, sientes y haces. Y la consistencia mantiene la vibración estable para que el campo se solidifique. Si fallas en uno, el flujo se interrumpe. Pero cuando los 3 están en armonía, la abundancia se vuelve un estado natural. No tienes que empujar la puerta, se abre sola. Desde la psicología moderna, sabemos que el cerebro se entrena por repetición. Cada vez que piensas algo, refuerzas una red neuronal. Si cada mañana repites pensamientos de escasez, tu mente los convertirá en autopiloto. Pero si comienzas a alimentar tu mente con ideas de expansión, poco a poco esas redes cambian.
Es como reescribir el código interno de un programa. Y cuando el código cambia, el resultado también. De pronto empiezas a tomar decisiones distintas. Inviertes en tu crecimiento, valoras tu tiempo, hablas con más seguridad, dejas de posponer. Nada de eso requiere años, solo requiere conciencia. La abundancia no llega por azar. Llega a quienes están dispuestos a sostener emociones elevadas, incluso cuando el entorno parece adverso. Porque en ese momento, demuestras al universo que tu vibración no depende de las circunstancias. Esa es la prueba final del creador consciente. Mantener la fe vibratoria cuando la evidencia externa aún no se ha manifestado. Si lo logras, el cambio financiero se vuelve inevitable, porque la materia no tiene otra opción que alinearse con la energía dominante. El miedo al dinero es una de las emociones más comunes y menos reconocidas. Creemos que lo deseamos, pero en el fondo lo tememos. Tememos perderlo, no tenerlo, no saber administrarlo o que nos cambie. Esa energía contradictoria genera interferencia en el campo. Por eso, antes de atraerlo, hay que reconciliarse con él. El dinero no tiene moral, solo amplifica la vibración que lo sostiene. Si estás en paz, amplificará la paz. Si estás en caos, amplificará el caos. Sanar la relación con el dinero significa liberar la culpa, el juicio y la vergüenza que asocias con él. Cuando miras el dinero como energía, desaparece la carga emocional. Empiezas a verlo como un espejo neutro que refleja tu estado interior. Si lo usas con amor, fluye. Si lo usas con miedo, se estanca. Así, cada decisión económica se convierte en una oportunidad de calibrar tu frecuencia. Gastar con gratitud es tan poderoso como ganar con propósito, porque lo importante no es la dirección del flujo, sino la emoción con la que lo permites. La disciplina, entonces, deja de ser un castigo y se convierte en una forma de amor propio. No ahorras por miedo, sino por respeto a tu energía. No inviertes por codicia, sino por expansión. El verdadero maestro financiero no controla el dinero, controla su vibración. Cada acción práctica, pagar deudas, administrar recursos, generar valor, es una expresión de coherencia, y esa coherencia se traduce en magnetismo. El cambio financiero es instantáneo porque ocurre en el momento exacto en que recuerdas quién eres, un creador vibracional. La mente que entiende esto ya no busca afuera, busca adentro. Sabe que el universo no premia el esfuerzo, sino la coherencia vibratoria. Desde esa comprensión, cada pensamiento se vuelve inversión, cada emoción se vuelve riqueza, cada respiración se vuelve expansión. Y lo más sorprendente es que este cambio no requiere algo externo, solo requiere decidir en este instante vibrar diferente. Cuando decides cambiar tu vibración hacia la abundancia, el entorno comienza a responder de formas que parecen casuales, pero en realidad son resonancias precisas. Una conversación que llega en el momento justo, una oportunidad que antes no veías, una idea que despierta mientras caminas. No es magia, es física del observador. Cuando tu mente emite una frecuencia de apertura y confianza, tu cerebro empieza a filtrar la realidad de un modo distinto. Ya no buscas sobrevivir, sino expandirte, y en esa expansión aparecen caminos que siempre estuvieron ahí, solo que antes no vibrabas en su longitud de onda. La mente humana está diseñada para confirmar lo que cree, no lo que desea. Por eso, mientras creas en la escasez, verás pruebas de escasez. Cuando creas en la abundancia, verás confirmaciones de abundancia. No se trata de negar la realidad, sino de reeducar la percepción. Desde la neurociencia, sabemos que el sistema reticular activador del cerebro actúa como un filtro que selecciona la información relevante. Cuando le das una orden mental clara, comienza a buscar coincidencias en el entorno. Si decides, soy un generador de valor, tu cerebro encontrará oportunidades para demostrarlo. Si decides, todo es difícil, el mismo cerebro encontrará obstáculos para justificarlo. La mente no busca la verdad, busca coherencia con tu identidad. Por eso, si cambias la identidad vibratoria, cambias el tipo de realidad que percibes. Ese proceso es instantáneo en el plano energético, aunque la materia tarde un poco en reflejarlo. La física cuántica lo describe como el colapso de la función de onda. Todas las posibilidades existen hasta que las observas,
y al observarlas desde una emoción específica, colapsas una versión concreta de la realidad. El dinero no llega de un solo lugar, llega del colapso de infinitas posibilidades a la frecuencia que sostienes. Si vibras en miedo, colapsas una línea de carencia. Si vibras en confianza, colapsas una línea de prosperidad. El universo no te da lo que pides, te da lo que eres. Y ser abundante no significa tenerlo todo, significa emitir la frecuencia de quien ya no teme perder. Cada vez que te alineas con la abundancia, estás reescribiendo el futuro, pero no un futuro lejano, sino uno simultáneo. En el campo cuántico todo ocurre ahora. Lo que llamamos futuro es solo una posibilidad no observada. Por eso, cuando elevas tu vibración, accedes a versiones tuyas que ya lograron lo que deseas. No estás creando riqueza desde cero. Estás conectándote con la versión de ti que ya la tiene. Esa es la esencia de la manifestación consciente. Recordar que la abundancia ya existe y que tu tarea no es construirla, sino sintonizarla. Imagina que el universo es una gran orquesta y cada persona una cuerda vibrando a distinta frecuencia. Cuando cambias tu vibración, tu nota se armoniza con un conjunto diferente de sonidos. Eso es lo que hace que atraigas nuevas personas, ideas y circunstancias. No las creas literalmente, las haces resonar contigo. Por eso, la abundancia no llega de fuera, surge de la armonía interior. La música de tu mente dicta la melodía de tu vida. A nivel práctico, esa vibración se traduce en acciones distintas. Cuando te sientes abundante, piensas con claridad, tomas decisiones estratégicas, no impulsivas, ves oportunidades en lugar de problemas. Tu comunicación cambia, transmites confianza, y la confianza es la moneda más poderosa en cualquier intercambio humano. Las personas sienten tu energía antes de escuchar tus palabras. Esa vibración de certeza abre puertas invisibles. Por eso, quienes viven en coherencia interior parecen tener suerte. No es suerte, es frecuencia estabilizada. La disciplina vibracional consiste en mantener la emoción de abundancia, incluso cuando las condiciones externas aún no la reflejan. Esa es la diferencia entre desear y crear. Desear vibra en carencia, crear vibra en presencia. Quien desea dice algún día tendré. Quien crea dice ya soy. Y el universo responde a la certeza, no a la esperanza. La abundancia no se construye desde la espera, sino desde la identidad. Por eso la práctica más poderosa no es trabajar más, sino sostener emociones más elevadas. Piensa en las personas que irradian éxito. No todas son las más inteligentes ni las más experimentadas, pero todas tienen algo en común. Vibran en seguridad. Han entrenado su mente para creer en sí mismas incluso cuando no hay evidencia inmediata. Esa fe vibratoria es el lenguaje del campo cuántico. Cuando el universo siente coherencia entre tu pensamiento, emoción y acción, responde con precisión matemática. Hay un momento en la vida de todo creador consciente en que el viejo yo comienza a desintegrarse. Es incómodo porque la mente busca seguridad en lo conocido, pero la expansión exige soltar. Si sigues aferrado a los pensamientos de escasez, el campo no puede darte nuevas posibilidades. Cada vez que renuncias a un pensamiento limitante, el universo reorganiza su estructura para adaptarse a tu nueva vibración. Esa es la alquimia interior que transforma la conciencia en prosperidad. El cambio financiero es instantáneo porque la energía no necesita tiempo para moverse, solo la materia lo necesita. Pero como la materia sigue a la energía, en el momento en que cambias tu frecuencia, tu futuro económico ya ha comenzado a modificarse. Lo que llamas resultados son solo las sombras del cambio energético. Por eso, cuando empiezas a sentir abundancia antes de verla, estás creando una deuda vibratoria que el universo se apresurará a pagar. Esa es la verdadera inversión cuántica, sostener la emoción del resultado antes de verlo manifestado. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción es una orden al campo. El dinero no entiende tus deseos, entiende tu vibración. Si hablas de abundancia pero vibras en miedo, la orden se cancela. Si piensas en prosperidad pero actúas desde la urgencia, la señal se distorsiona. Solo cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, la señal es pura. Y cuando la señal es pura,
la manifestación es inevitable. El cambio financiero es instantáneo porque no depende de tiempo, sino de alineación. No hay retraso cuando la frecuencia es clara. Es como encender un interruptor. La luz no llega poco a poco, aparece en el mismo instante en que la corriente fluye. Asimismo funciona la abundancia. No hay que empujarla, solo conectarse al flujo correcto. El dinero no fluye hacia quien más lo desea, sino hacia quien más lo permite. Esa es la paradoja que muchos ignoran. La mente humana fue entrenada para asociar el éxito con el esfuerzo y el esfuerzo con el sufrimiento. Pero el universo no responde al sacrificio, responde a la coherencia. Cuando trabajas desde la angustia, tu vibración emite resistencia. Cuando trabajas desde la plenitud, tu vibración emite expansión. No es lo que haces, es la energía con la que lo haces. Por eso, dos personas pueden realizar la misma acción y obtener resultados opuestos. Una actúa desde la presión de la carencia, la otra desde la confianza en el flujo. La primera lucha, la segunda atrae. La diferencia es vibracional, no estratégica. Desde la perspectiva cuántica, el dinero no se crea en la acción, sino en la observación. Cada vez que piensas en abundancia con emoción sincera, estás observando una versión de realidad donde esa abundancia ya existe. Esa observación altera el campo, y el campo comienza a reorganizar la materia para hacer coincidir la experiencia interna con la externa. Por eso el cambio financiero puede ser inmediato. No necesitas mover el mundo físico, solo cambiar el ángulo desde el que lo observas. El universo no tarda, tú tardas en alinearte. La clave está en comprender que la frecuencia de la abundancia no es euforia ni deseo, es calma. La calma es la señal más elevada porque transmite certeza. Cuando estás calmado, el universo interpreta que confías, y cuando confías, te entrega. El miedo genera interferencia, la calma genera orden. Por eso, antes de pedir más, aprende a aquietar tu mente. Una mente serena es un campo magnético puro. En ese estado, tus decisiones financieras se vuelven más precisas, tus ideas más creativas y tus acciones más efectivas. La vibración del éxito no es la prisa, es la claridad. Tu cerebro funciona como un radar energético. Cuando estás en estrés, percibes amenazas. Cuando estás en gratitud, percibes oportunidades. La neurociencia lo demuestra. Las emociones positivas expanden tu percepción y activan regiones del cerebro asociadas a la innovación y la resolución de problemas. En cambio, el miedo estrecha el foco y te encierra en un ciclo de supervivencia. Por eso cambiar tu emoción cambia tu inteligencia. No puedes tomar decisiones prósperas desde una vibración de escasez. La abundancia no nace del miedo, nace del propósito. El propósito es la frecuencia más poderosa del universo. Cuando haces algo que resuena con tu propósito, tu energía se multiplica. El dinero llega como consecuencia, no como objetivo. En ese momento entiendes que la riqueza no está en el resultado, sino en el estado de expansión que sientes al crear. Quien vive con propósito nunca siente carencia, porque sabe que su valor no depende de cuánto gana, sino de cuánto aporta. Esa conciencia eleva tu vibración de forma automática. El cambio financiero se acelera cuando sueltas el control. El control es una ilusión del ego que impide que el flujo natural actúe. Controlar nace del miedo. Permitir nace de la confianza. La confianza es el lenguaje de la abundancia. Cuando confías en que la vida siempre responde a tu vibración, comienzas a actuar sin miedo al resultado. Esa libertad interna abre las compuertas del flujo económico. Las oportunidades llegan porque ya no las bloqueas con ansiedad. Es como abrir una presa. El agua estaba ahí, solo esperabas soltar la compuerta. La mentalidad de abundancia no se construye repitiendo frases, se construye con práctica consciente. Cada pensamiento que eliges es un voto por una frecuencia. Cuando eliges pensamientos de gratitud, el universo los amplifica. Cuando eliges pensamientos de queja, el universo también los amplifica. No hay favoritismos, solo vibración. El universo no juzga, replica. Por eso,
La responsabilidad es total. Todo lo que atraes es un eco de tu frecuencia, y asumirlo no es culpa, es poder, porque si tú lo creaste, tú puedes transformarlo. Piensa en la energía como un espejo que no se puede engañar. Puedes fingir palabras, pero no emociones. Puedes aparentar éxito, pero si vibras en miedo, ese miedo se reflejará. El espejo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que sientes. Por eso, el trabajo interior es insustituible. No importa cuántas estrategias económicas aprendas, si tu vibración no cambia, los resultados seguirán igual. La mente racional busca soluciones externas. La mente cuántica busca coherencia interna. El cambio financiero es instantáneo porque la energía no entiende de procesos largos, entiende de estado presente. Cada vez que eliges sentirte abundante, ahora estás activando la vibración que colapsa esa realidad. No mañana, no en un mes, ahora. Es un entrenamiento diario. Cada vez que surge una emoción de escasez, tienes la oportunidad de reemplazarla por gratitud. Cada vez que aparece un pensamiento de miedo, puedes sustituirlo por confianza. Cada sustitución es una microcorrección energética que reescribe tu futuro. Desde la psicología del comportamiento, entendemos que el hábito es una forma de programación neuronal. Cuando repites una acción con emoción, el cerebro la automatiza. Lo mismo ocurre con la energía. Si practicas diariamente la gratitud, la confianza y la visión, tu cuerpo se acostumbrará a vibrar alto. Entonces la abundancia se volverá automática. Ya no tendrás que forzar pensamientos positivos, porque la vibración positiva será tu base. Eso es vivir en coherencia cuántica. Cuando tu mente y tu cuerpo vibran al unísono en la frecuencia de la abundancia. La energía responde a la emoción, pero la emoción responde a la respiración. Por eso, una práctica tan simple como respirar conscientemente puede cambiar tu estado financiero. Cuando respiras lento y profundo, tu sistema nervioso entra en equilibrio, y el equilibrio es la base de la abundancia. Una mente caótica no puede atraer orden. Una mente serena es un canal limpio por donde fluye el dinero. Antes de tomar una decisión económica importante, respira. Antes de reaccionar al miedo, respira. La respiración es la herramienta más rápida para regresar a la frecuencia correcta. La abundancia no es solo tener más, es necesitar menos. La vibración de la plenitud no se mide por posesiones, sino por paz interior. Cuando estás en paz, el universo confía en ti, porque la energía busca estabilidad, no exceso. La riqueza verdadera no se mide en cifras, se mide en serenidad. Cuando llegas a ese punto, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta para amplificar tu propósito. Y es ahí donde ocurre el salto cuántico. Cuando comprendes que el dinero no es la meta, sino la manifestación natural de una mente en expansión. Cada vez que elevas tu vibración, el universo ajusta su ecuación para reflejarla. No necesitas forzarlo, solo sostenerlo. El cambio financiero es instantáneo, porque el universo responde a la vibración más coherente, no a la más intensa. La coherencia es la llave. La intensidad puede quemar. La coherencia transforma. Cuando alcanzas ese punto de coherencia interna, el dinero se vuelve una consecuencia natural del equilibrio que habita en ti. Ya no lo ves como algo que falta, sino como algo que fluye. Es entonces cuando comprendes que nunca fuiste pobre. Solo estabas desconectado de tu poder creador. La pobreza no es una condición material, es una frecuencia mental. Y al cambiar tu vibración, cambias tu identidad. Dejas de verte como alguien que lucha por sobrevivir y comienzas a verte como alguien que crea desde la plenitud. Ese cambio de identidad es el verdadero milagro, porque la mente no puede sostener dos realidades opuestas al mismo tiempo. Si te identificas con la abundancia, tu cerebro eliminará automáticamente los patrones de escasez. Así de simple, así de inmediato. El universo responde a tu identidad vibratoria. Si dices quiero ser rico, estás afirmando que aún no lo eres. Pero si sientes ya soy abundante, el campo cuántico ajusta su estructura para reflejar esa certeza. La energía no se guía por tus palabras, sino por la vibración que las acompaña. Puedes repetir 1000 afirmaciones, pero si tu emoción contradice tu frase, el resultado no cambiará.
Por eso, la manifestación no es un acto mental, es un acto emocional. Cuando sientes abundancia, la estás creando. El sentimiento es la orden que el universo obedece. Piensa en un día común. Te levantas, revisas tu cuenta bancaria, sientes preocupación, y esa emoción se convierte en el tono vibratorio del día. Desde ese estado, tus decisiones se vuelven defensivas, tu energía se contrae, y las oportunidades parecen desaparecer. Pero si al despertar eliges sentir gratitud por lo que ya tienes, tu mente entra en modo expansión. Dejas de buscar, comienzas a ver, porque la abundancia no está afuera, está en lo que percibes. Cuando cambias la emoción que guía tu atención, el mundo físico se reorganiza. Lo que antes parecía inaccesible comienza a moverse hacia ti. En términos neurocientíficos, esto se explica a través de la plasticidad neuronal. Tus pensamientos y emociones crean rutas eléctricas que determinan cómo percibes la realidad. Si cambias tus pensamientos, cambias esas rutas, y por lo tanto cambias tu experiencia. Lo que los antiguos llamaban fe, hoy la ciencia lo llama neuroplasticidad. La mente tiene el poder de reescribir su propio mapa. Y ese mapa no solo dirige tu comportamiento, también emite una frecuencia medible. Por eso, el cambio financiero es instantáneo, porque el momento en que decides pensar diferente, tu cerebro comienza a enviar señales diferentes al cuerpo, y tu cuerpo responde con una química distinta. Esa nueva química cambia tus acciones, y tus acciones crean nuevos resultados. Nada externo tiene que moverse primero. Todo comienza dentro de ti. Cuando asumes la responsabilidad de tu vibración, recuperas tu poder. Ya no culpas al gobierno, a la economía o a la suerte. Comprendes que la abundancia no es algo que el mundo te debe, es algo que tú proyectas hacia el mundo. Eres el origen del flujo, no su víctima. Esa conciencia es liberadora porque te saca del papel de quien espera y te coloca en el papel de quien crea. Y cuando creas desde la plenitud, no hay competencia, no hay comparación, no hay escasez, solo expansión. El dinero no llega para salvarte, llega para amplificarte. Si estás en miedo, amplificará tu miedo. Si estás en paz, amplificará tu paz. Por eso, antes de buscar ganar más, busca ser más consciente. No puedes atraer algo que no comprendes. La mayoría de las personas persiguen el dinero sin entender que están corriendo detrás de una extensión de su propia energía. Persiguen lo que deberían emitir, y al hacerlo lo alejan. La persecución es una declaración de carencia. El que persigue está afirmando que no tiene. El que vibra sabe que ya es. Por eso el cambio financiero se da cuando dejas de correr y comienzas a sostener. El tiempo no interviene en este proceso porque el tiempo pertenece al plano de la materia y la vibración pertenece al plano de la conciencia. En el momento en que decides vibrar en abundancia, el campo cuántico reacciona instantáneamente. Es el mismo principio que hace que dos partículas entrelazadas se afecten a distancia sin demora. La conciencia no viaja, colapsa. El cambio es simultáneo, no progresivo. Lo que percibes como tardanza es solo tu mente lineal intentando medir lo que es inmensurable. Pero no basta con entender esto intelectualmente. Hay que vivirlo. La mente racional lo comprende, pero el cuerpo emocional lo debe sentir. Por eso, cada día es una oportunidad para practicar la coherencia. Si surge el miedo, obsérvalo sin juicio. Si aparece la duda, recuerda que es solo una señal de desalineación. Respira, vuelve al presente y elige otra vez. Esa capacidad de elegir conscientemente tu estado vibratorio es el verdadero poder cuántico. No se trata de controlar la realidad, sino de calibrarte para que la realidad se alinee sola. La abundancia no es una meta a alcanzar, es un nivel de conciencia a sostener. Cuando lo sostienes el tiempo suficiente, la materia se pliega a esa frecuencia. Las oportunidades llegan, las conexiones se abren, los recursos aparecen. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú te has vuelto capaz de percibir la versión de la realidad donde eso ya existía. Todo está ocurriendo simultáneamente. La pregunta es, ¿con qué versión decides sintonizar hoy? Y si observas con atención, verás que los mayores saltos financieros de tu vida no fueron lineales, fueron cuánticos. Tal vez un día estabas estancado y al siguiente todo se movió. Una llamada, una idea, una coincidencia que cambió el rumbo.
No fue suerte. Fue tu vibración alcanzando masa crítica. Llegaste al punto donde la energía acumulada superó la inercia del pasado. Y el universo respondió. Así ocurre el salto. De pronto, sin esfuerzo aparente, todo encaja. El cambio financiero es instantáneo porque no necesita lógica, necesita alineación. Comprender esto no significa dejar de actuar, sino actuar desde otro lugar. Desde la conciencia, no desde el miedo. Cuando actúas alineado con la abundancia, tus acciones se vuelven mucho más efectivas. Una llamada hecha desde la vibración correcta vale más que 100 hechas desde la desesperación. La energía que pones en cada movimiento define el resultado. Si siembras desde la prisa, cosechas ansiedad. Si siembras desde la calma, cosechas prosperidad. Recuerda siempre esto. El universo no premia la velocidad, premia la frecuencia. No se trata de cuánto haces, sino desde dónde lo haces. Puedes pasar años trabajando sin avanzar, o decidir hoy cambiar tu vibración y ver resultados que antes parecían imposibles. Porque el cambio no depende del tiempo, depende del estado interno que sostienes mientras el tiempo pasa. Cuando tu mente vibra en abundancia, el tiempo deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Cada segundo se vuelve un canal de creación. El dinero no necesita tiempo para llegar, necesita espacio para entrar, y el espacio lo creas tú, soltando la resistencia, el miedo, la culpa y la duda. Cuando limpias tu campo emocional, el flujo se acelera. Por eso, antes de buscar más ingresos, busca más equilibrio. Cuando estás en equilibrio, la abundancia llega sin esfuerzo. No porque no trabajes, sino porque ya no bloqueas el resultado con vibraciones contradictorias. La claridad emocional es el terreno fértil de la prosperidad. Cuando alcanzas esa claridad emocional, la relación con el dinero cambia por completo. Ya no lo miras como un objeto que escapa, sino como una energía que responde. Entiendes que el dinero no es una meta a conquistar, sino una consecuencia natural de una mente alineada con la abundancia. A partir de ahí, cada pensamiento se convierte en una inversión, cada emoción en una orden al universo, cada acción en una semilla energética. No existe diferencia entre lo espiritual y lo material cuando comprendes que todo es vibración. El dinero es espiritual porque responde a la conciencia y es material porque la conciencia se expresa en forma. Esa comprensión unifica los dos mundos y te libera de la culpa que durante años bloqueó tu prosperidad. La culpa pertenece al pasado, la abundancia vive en el presente. El cambio financiero es instantáneo cuando dejas de pedir permiso para prosperar. Muchos inconscientemente asocian la riqueza con la culpa o el ego. Creen que tener más los aleja de su esencia, cuando en realidad los acerca a su poder creador. El dinero no corrompe, revela, muestra la frecuencia en la que vibras. Si estás en miedo, amplificará tu miedo. Si estás en amor, amplificará tu amor. Por eso, el trabajo interior es la inversión más rentable. Cada vez que elevas tu vibración, tus resultados se expanden proporcionalmente. No porque el universo te premie, sino porque tú te vuelves compatible con nuevas realidades. En el plano cuántico, la abundancia no se mide en cifras, sino en amplitud vibratoria. Una persona que vibra alto puede transformar cualquier entorno en prosperidad. Su energía modifica el campo. Por eso, los líderes que inspiran abundancia no lo hacen solo con palabras, sino con presencia. La presencia es la vibración en su forma más pura. Cuando alguien entra a un lugar y todos se sienten en calma o motivados, esa persona está emitiendo un campo coherente. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas fama ni fortuna, solo coherencia. La coherencia convierte cualquier espacio en prosperidad. Esa coherencia se construye con pequeños actos de conciencia diaria. Cada vez que eliges gratitud en lugar de queja, estás calibrando tu campo. Cada vez que eliges confianza en lugar de miedo, estás afinando tu frecuencia. Cada vez que eliges actuar desde la fe y no desde la duda, estás reforzando la señal que el universo interpreta como abundancia. Esas microdecisiones acumuladas crean una resonancia estable. Y cuando la resonancia se mantiene, el campo cuántico colapsa en tu favor. No hay azar, hay alineación. La mente abundante no busca controlar el resultado, busca disfrutar el proceso, porque entiende que el resultado es inevitable cuando la vibración es coherente.
Si vibras en paz, no puedes atraer caos. Si vibras en expansión, no puedes atraer pérdida. Lo semejante atrae a lo semejante. Es una ley que trasciende la creencia, una constante universal. Por eso, más que preguntarte qué quieres lograr, pregúntate en qué frecuencia estás vibrando hoy. La vibración presente es la causa. El resultado futuro es el efecto. Cambia la causa y el efecto se reescribe. El cambio financiero es instantáneo, porque cada pensamiento de abundancia es una actualización energética. Cuando decides pensar distinto, tu cuerpo reacciona. Las células responden a la química emocional. Una mente en gratitud libera endorfinas y oxitocina, sustancias que inducen bienestar, claridad y apertura. Desde ese estado, tu percepción del mundo cambia y el mundo responde. El dinero es atraído por la energía de la expansión, igual que las abejas son atraídas por la flor que florece, no porque la flor las busque, sino porque emite una fragancia irresistible. Tú eres esa flor cuando vibras en coherencia. La frecuencia de la abundancia se alimenta del presente. No puedes vibrar en abundancia mientras piensas en el pasado o te preocupas por el futuro. Cada vez que tu mente se escapa del ahora, tu frecuencia se debilita. El presente es el único punto de acceso al campo cuántico. Desde ahí creas, desde ahí atraes, desde ahí transformas. Por eso, la práctica más poderosa no es imaginar el futuro, sino sentir el presente como si ya contuviera todo lo que deseas. Cuando agradeces antes de recibir, estás declarando al universo que ya lo tienes. Esa declaración vibratoria activa el flujo. La física cuántica lo explica. La observación crea la realidad. Si observas desde la carencia, el campo colapsa en carencia. Si observas desde la plenitud, el campo colapsa en plenitud. Por eso la atención es la herramienta más valiosa que posees. Donde pones tu atención, colocas tu energía, y donde colocas tu energía, creas materia. El dinero sigue la dirección de tu atención. Si tu atención se centra en lo que falta, el universo amplificará esa falta. Si se centra en la abundancia, multiplicará las oportunidades. Dejar de perseguir el dinero significa recuperar tu energía. Cuando lo persigues, declaras distancia. Cuando lo atraes, reconoces unidad. La persecución es la vibración del esfuerzo. La atracción es la vibración del magnetismo. El dinero se siente atraído por la calma del merecimiento, no por la tensión del deseo. Por eso, las personas que más ansían el dinero son las que más lo alejan. No porque estén condenadas, sino porque su vibración no es compatible con el flujo. El deseo sin fe es ruido energético. La fe sin necesidad es música pura. Y es que la verdadera abundancia no se trata de tener más, sino de ser más. Ser más consciente, más agradecido, más presente. Cada expansión interna genera expansión externa. No puedes sostener una vibración de abundancia y vivir en limitación al mismo tiempo. Cuando tu conciencia se expande, el universo reorganiza la materia para reflejarlo. A veces eso significa perder cosas que ya no vibran contigo. No es pérdida, es limpieza. El campo no puede traer lo nuevo mientras te aferras a lo viejo. Por eso muchas veces el salto cuántico comienza con un aparente caos. Pero ese caos es solo la descomposición del pasado. Cuando entiendes esto, el miedo desaparece. Dejas de temer los altibajos financieros, porque sabes que cada movimiento del flujo tiene propósito. La energía no se destruye, se transforma. Si algo sale de tu vida, es porque otra frecuencia está intentando entrar. Así opera el campo. Reemplaza lo denso por lo ligero, lo viejo por lo nuevo, lo limitado por lo expansivo. Y cuanto más rápido aceptas esa dinámica, más fluido se vuelve tu proceso de manifestación. La abundancia llega cuando dejas de resistir el flujo. No puedes pedir expansión y mantenerte aferrado a la rigidez. El dinero necesita espacio para moverse. Esa flexibilidad mental es la señal que el universo espera para entregarte más. Por eso, cada vez que sueltas una creencia limitante, estás abriendo una puerta invisible. Cada vez que eliges confiar, estás acelerando el proceso. La abundancia no se gana, se permite. Y cuando finalmente entiendes que el dinero es una extensión de tu energía, lo usas de manera diferente. Dejas de gastarlo con culpa y comienzas a invertirlo con amor. Cada transacción se convierte en un acto de gratitud.
Cada pago se vuelve una ofrenda al flujo. El dinero que sale con amor regresa multiplicado, porque el campo reconoce la emoción detrás del acto. Así el intercambio económico se transforma en un circuito de expansión infinita. Y ahora que has llegado hasta este punto, comprende algo esencial. El cambio financiero nunca fue algo que debías alcanzar, sino algo que debías recordar. No viniste al mundo a ganarte la abundancia. Viniste a manifestarla desde la conciencia de que ya era tuya. El universo no hace excepciones. Responde a la vibración más estable, a la frecuencia más coherente, a la mente que ya no duda de su poder creador. Y esa mente eres tú cuando eliges pensar, sentir y actuar desde la certeza de que la prosperidad no está afuera, sino dentro de ti. Todo este viaje te ha llevado a un punto de revelación silenciosa. El dinero, la abundancia, las oportunidades y el tiempo no son entidades separadas. Son expresiones del mismo campo que emites cada día con tu pensamiento. Cada respiración que tomas es una conversación energética con la vida. Cuando respiras con miedo, contraes el flujo. Cuando respiras con gratitud, lo expandes. Y si observas detenidamente, verás que lo que cambia no es el mundo, sino tu modo de respirarlo. La mente que vibra en abundancia ve puertas donde otros ven muros, caminos donde otros ven finales, posibilidades donde otros ven escasez. Esa es la diferencia entre la conciencia que persigue y la que atrae. El dinero no es más que una forma de energía obediente a la claridad del observador. Cuanto más claro eres, más rápido fluye. Cuanto más temes, más se dispersa. Por eso, el secreto no está en trabajar más, sino en eliminar la interferencia. La interferencia es toda emoción que contradice tu deseo. Cada pensamiento de duda, cada palabra de queja, cada acción hecha desde la urgencia, son pequeñas fracturas en tu señal. Y el universo, como un espejo cuántico, solo puede reflejar lo que está completo. No puedes enviar una señal fragmentada y esperar una manifestación pura. Pero cuando alineas mente, emoción y acción, el reflejo es inmediato. Esa es la verdadera instantaneidad del cambio. No ocurre en el mundo, ocurre en la frecuencia. El mundo solo obedece. La mente que vibra en abundancia no teme el tiempo, porque entiende que el tiempo es solo el eco del pensamiento. Todo lo que deseas ya existe en un punto del campo. Lo único que haces al elevar tu vibración es sintonizarte con ese punto. No hay distancia entre tú y la abundancia, solo niveles de coherencia. Cuanto más presente estás, más rápido accedes a esa línea de realidad. Y cuando llegas lo reconoces, no era nuevo, era familiar, porque la abundancia siempre fue tu estado natural. Lo olvidaste cuando comenzaste a medir tu valor con números, cuando creíste que el esfuerzo era sinónimo de merecimiento, cuando pensaste que el universo necesitaba convencerte antes de entregarte. La abundancia no necesita convencerte, solo necesita que la recuerdes. Cuando recuerdas quién eres, el campo responde de inmediato. Todo se alinea. Las personas correctas aparecen, las ideas se encienden, los caminos se abren. No porque la vida haya cambiado, sino porque tú vibras diferente. Y al vibrar diferente, colapsas otra versión de la realidad. En ese instante, comprendes que la riqueza no estaba esperándote a ti mismo, a tu versión más consciente, más presente, más libre. El dinero se convierte entonces en un lenguaje de conciencia. Cada cifra, cada recurso, cada flujo que entra y sale habla de tu estado vibratorio. Si hay equilibrio, la energía fluye. Si hay miedo, la energía se bloquea. No hay moral en el dinero, solo reflejo. Por eso, agradecer cada intercambio, cada ingreso, cada gasto, es agradecerte a ti por mantener el flujo vivo. La gratitud es la respiración de la abundancia. Cuando agradeces, expandes el campo. Cuando expandes el campo, atraes más. Y cuando atraes más, agradeces de nuevo. Así se sostiene la espiral infinita del crecimiento. Llegar a esta comprensión es el inicio de una nueva etapa en tu vida. Ya no necesitas teorías, ni técnicas, ni pruebas. Solo presencia, porque la mente que vibra en abundancia no busca confirmar, sabe. No intenta, encarna. No corre, atrae. El dinero deja de ser una meta y se convierte en un reflejo, un espejo que te muestra cada día la calidad de tu vibración.
Si ves escasez, agradece la señal. Si ves expansión, celebra la resonancia. En ambos casos, el campo está cumpliendo su función, mostrarte dónde estás vibrando. Respira ahora, con conciencia. Siente el aire entrando, llevando consigo la energía de infinitas posibilidades. Siente cómo el cuerpo responde, cómo el corazón se abre, cómo la mente se aquieta. No necesitas hacer nada más. En este momento ya estás alineando tu frecuencia con la abundancia. Cada célula de tu cuerpo vibra con la información de prosperidad. Cada pensamiento nuevo es una onda que se expande en el campo. Cada sensación de gratitud es una orden cuántica que dice, estoy listo para recibir. Y el universo, fiel a su naturaleza, responderá sin demora. Porque el cambio financiero, el verdadero cambio, no es una meta lejana, es una decisión presente. Es el instante en el que eliges dejar de pensar como quien espera y comienzas a sentir como quien ya tiene. Es el momento en que dejas de pedir y comienzas a permitir. Es el respiro profundo que disuelve la duda y abre el canal. El cambio financiero es instantáneo, porque el tiempo no interviene entre el pensamiento y la vibración. Solo la duda los separa. Así que recuerda esto, el dinero no llega cuando trabajas más, llega cuando vibras mejor. No se acumula por esfuerzo, se multiplica por coherencia. No lo atraes por suerte, lo manifiestas por conciencia. Y cuando entiendas esto, no desde la mente, sino desde el alma, verás cómo todo comienza a transformarse sin esfuerzo. El dinero deja de huir, las oportunidades te buscan, la vida fluye con una facilidad que antes parecía imposible, porque ya no estás intentando crear abundancia, estás recordando que siempre fuiste abundancia. Y cuando entiendes eso, cuando lo sientes en lo más profundo de tu ser, ya no hay regreso. Has cruzado el umbral de la conciencia financiera cuántica. Has despertado a tu poder creador, y el universo, como un espejo eterno, seguirá reflejando tu frecuencia con precisión divina. Por eso, en este instante, si sientes gratitud, si sientes paz, si sientes expansión, dilo en voz baja o escríbelo con convicción. Yo atraigo la abundancia. Porque esa frase no es una afirmación, es una activación. Es la llave que abre el flujo, el símbolo de que ya entendiste la verdad que lo cambia todo. El cambio financiero es instantáneo cuando tu mente vibra en abundancia.